¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, yo acá limpiando un poco el interior de la Torino GR, las 4 puertas. Bueno, nada, como todos saben, me gusta sentarme un rato en el auto. Le tengo que sacar el motor en esta semana que comienza, sí o sí, porque bueno, ya la TSX está en el chapista. Y bueno, habría que presentarle el motor para que el chapista pueda trabajar, pueda seguir sacando algunas líneas, algunos centros. Es un lindo proyecto, como ya comenté. Este auto está dado de baja con 0,4 de motor. Y bueno, estaba ocupándome de limpiar lo más lindo que tiene el auto, a mi modo de ver, que es el tablero. Ya he hecho un videito describiendo cada una de sus funciones, cada uno de sus instrumentos. En este caso es el primer Torino que trae el reloj de hora incorporado en el tablero. Bueno, en sí es el primer modelo en coupé, la ZX, es la primer Torino que trae el reloj de hora. Dado que bueno, en lo que es 4 puertas, yo nunca anduve mucho en lo que es 4 puertas. Tuve dos, uno a mi nombre y otro me lo habían dejado en parte de pago de otro auto que vendí. El modelo SE 77 creo que era, si no me equivoco, 76, 77, en lugar del cuentavueltas traía el reloj de hora, bastante grande. Bueno, esta es una GR80, yo había tenido la ZX79 y ya traía el relojito de hora. Hay una coupé anterior, que es ZX también, pero de las primerísimas, que en lugar de reloj de hora traía dos módulos de tecla que eran ciegos, o sea, estaban simplemente para ocupar el panel. Que lo que hacíamos generalmente los fanáticos es sacar el módulo ciego, comprar un módulo de un punto y ahí conectábamos lo que era los auxiliares que le anexábamos. Torino siempre tuvo muy buena iluminación, lo he usado en ruta, de noche, a alta velocidad, a mediana velocidad. Bueno, los que me conocen saben que siempre sufrí de miopía y nada, necesitaba muy buena iluminación y bueno, les pido disculpas a los que me cruzaron en la ruta con todas las luces prendidas, porque verdaderamente era mucha luz y siempre me hacían la seña que las apague. En fin, es el modelo que trae prácticamente el mismo instrumental, si bien mantiene los 6 relojes de aguja que tanto nos gusta a los fanáticos del Torino, pero bueno, con otra distribución, otro fondo, ya de marca Siap. Hasta TSX estábamos acostumbrados a los Jagger. Creo que se pronuncia así, nunca fui bueno pronunciándolo, pero no, Jagger. De fondo negro, con el tablero blanco, así era en TSX. En TS venía el fondo, el nogal italiano, que era el plástico, y o sea, era como una especie de, digamos, recubrimiento, no tenía una chapa detrás, obviamente. Después, bueno, estábamos acostumbrados a tener los testigos lumínicos, que eran 4, 2 de luz de giro, uno de freno de mano o de falta de líquido en lo que es la bomba, que era una lucecita roja que iba en la barra de los 240 kilómetros en el velocímetro, y teníamos otra luz azul, redondita, chiquitita, en los 40 kilómetros por hora, que era el indicador de luz alta. Y ahí se acababa todo lo que era indicadores lumínicos, testigos lumínicos. Cuando se ponía la baliza, que estaba ubicada abajo, abajo del torpedo, en una tecla de punto tirador, que tenía la cabecita roja, se prendían las dos flechitas de giro, indicando
que estaba puesta la baliza. Después, bueno, en este modelo, llamémosle GR, en mi cabeza es ZX, en este modelo ya teníamos el comando del limpia parabrisas en el volante, que veníamos de la costumbre de buscarlo en esta zona. Siempre veníamos con la palanca y con la mano en el interruptor del limpia parabrisas, que constaba de 2 posiciones, una más rápida y una más lenta. No había intermitente en esa época. Este ya viene con intermitente, viene con el comando, con el comando para el zapito del agua. La única contra, que los que por ahí tenemos manos grandes, movemos al hacer una maniobra y vuelta a vuelta terminábamos con los limpia parabrisas. También tenemos los comandos de luces. Bueno, la de giro estaba siempre ahí, pero tenemos la de reglamentarias alta y baja, que también estábamos acostumbrados en modelos anteriores a tenerlo acá en este extremo del tablero con una tecla de 2 puntos y bueno, el cambio de luces abajo, al lado del embrague, al costadito. Después, bueno, acá tenemos una zona de testigos lumínicos, como ya conté. Teníamos el primero, en este caso, no sé si se ve porque puse la cámara, bueno, el volante tapa, pero acá arriba iría lo que es la luz indicadora de freno de mano. Abajo, el ideograma de lo que sería la luneta térmica, el desempañador trasero, que en este modelo no viene, ya tendría que haber venido de línea, de fábrica, pero bueno, se pasó la luneta térmica esa a la gama, la que se denominaba gama 82, había salido en el 82, que había un mito, hay varios videos de eso. Mi canal no hablamos mucho de lo que es Torino, pero en la descripción está de mi pasión, así que vale la pena la anécdota esa. Bueno, en aquellos años, cuando se dejó de fabricar, habían quedado muchas unidades de la Coupé ZX Gama, y a los fanáticos de Torino en las agencias les decían que ya no se fabricaba, pero se lo hacían a pedido. Mentira, los Torinos estaban fabricados, o sea, se lo entregaban a 30 días y le decían que era un modelo exclusivo. Lo que pasa que bueno, se discontinuó la fabricación porque vinieron de Renault, consideraron que el modelo Torino no era representativo y trajeron la Fuego, que bueno, también la conozco bien, hay videos en el canal, pero la verdad que esto es otra cosa. Esto es otra cosa, son 200 caballos, 200 burritos pegando contra 119 o 126. 119 creo que tiene la Fuego chiquita, no me quiero equivocar, la de 2 litros, y la 2.2 por ahí tiene 120. Era otra cosa. El que se bajaba de esto y se subía a la Fuego, a veces le caía una lágrima. Pero bueno, están los fanáticos de la Fuego que me van a insultar. Yo tengo una Fuego, así que no me insulten. La tengo también. No, tengo la GTA 89. Pero bueno, Torino era Torino. Siempre fue Torino y un bicho muy lindo. Bueno, y estaba describiendo las lucecitas. Tendría que haber venido con la luneta térmica de serie, no la trajo. Después abajo teníamos lo que era indicador de luz de giro. Ya se incorporaba el indicador de baliza, dado que bueno, el indicador de luz de giro prendía únicamente con la luz de giro para cualquiera de los dos lados. Abajo teníamos el indicador de luz alta y después el indicador de auxiliares prendidos de fábrica, que se podían apagar desde esta tecla y se apagaba obviamente el testigo y las luces. En este modelo acá teníamos la baliza y la luz de interior, que antes la teníamos que buscar acá abajo. Punto de prendido, punto de automático, que cuando al abrir la puerta se prenden, y si no, apagados.
no se prende ninguna luz. Indicador de nivel de combustible, presión de aceite, indicador de presión de aceite, cuenta vueltas con su zona crítica ya a las 5200 vueltas. Indicador de velocidad, velocímetro, con kilometraje parcial y total del auto. Bueno, después voltímetro, no amperímetro, voltímetro. Y reloj de temperatura de agua. Las toberas de la calefacción, habiendo una allá, cuando estábamos acostumbrados a tener las tres acá. Los controles de la calefacción y desempañador, que antes los teníamos cruzados en este sector, ahora pasaron a estar abajo. El encendedor de cigarrillos, que bueno, mi coupé no se usaba nunca, dado que nunca fumé. Y el forzador, del comando del forzador del ventilador. Bueno, y acá en este modelo no tiene nada porque tendría que traer aire, que este modelo no trae. Viene con dirección hidráulica, pero dirección asistida, pero no trae aire. Bueno, acá teníamos la radio pasacassette. Tenía la particularidad que al prenderla se subía la antena que estaba en el guardabarro trasero derecho. Nada, era un lindo auto, hermoso. La verdad que a mí me dio muchos placeres. Pasé toda la adolescencia, ya la adultez con Torino. Logré cumplir una de mis sueños. No eran mis sueños porque primero es larga la historia, pero yo no quería ser padre. Después, cuando me enteré que iba a ser padre, o sea, no quería ser padre en líneas generales. Cuando me enteré que iba a ser padre, obviamente me dio mucha felicidad. Y siempre dije que iba a sacar a mi hija de la clínica con un Torino. Bueno, la saqué con una Coupé 71 TS, que la estaba medio armando, y para cuando nació mi hija ya la tenía lista y bueno, la pude sacar de la clínica en la Coupé Torino, como había sido mi sueño de aquel momento. La madre la he llevado a los controles, montones de helados con la Coupé. Cuando le agarraba algún antojo de McDonald's y esas cosas, bueno, íbamos con la Coupé al Automac. Bastantes historias con la Toro a lo largo de mi vida. Así que bueno, nada, quería hacerles este videito porque hay fanáticos que preguntan, otros que siguen el proyecto de la TSX, y está en curso, está pedida la instalación eléctrica, las 5 llantas Proto ya están restauradas, habrán visto el reel, porque es un video muy cortito. Ese video no lo filmé yo ni nada, lo mandó el muchacho de la casa de restauraciones de llantas para mostrar cómo había quedado terminada. Bueno, lo utilicé para mostrárselo a ustedes. Como les dije, el casco está en el chapista, tendría que sacar este motor. Ya se le sacó el motor diésel, que lo conté muchas veces, pero no entiendo cómo el antiguo dueño que la sacó de 0 kilómetros a esa Coupé compró el auto más veloz del momento y le puso un motor Indenor. La verdad no sé, pero bueno, hay que ponerle el corazón de 7 bancadas y va a tener las 7 bancadas ahí. Así que nada, hacía un poco de terapia y de paso decidí hablar con ustedes un ratito. Si me queda algún detalle, háganmelo saber, o alguna duda o alguna curiosidad, se las cuento. La bocina, que en las coupés anteriores estábamos acostumbrados a tenerla en los rayos de aluminio, y en modelos más antiguos, había una llave inversora debajo del tablero que, depende para dónde uno la ponía, hacía guiño o hacía bocina, tocaba la bocina, acorde a la posición que uno ponga. Estábamos acostumbrados a tenerla en los 3 rayos de aluminio. Ahora la tenemos acá, en el volante, al mejor estilo Renault 12. Bueno, y teniendo el guiño, la posición 0 de la llave para abajo.
girándola aparece la reglamentaria, primer punto alta, segundo punto baja. Bueno, creo que les aclaré todo. La caja de cuarta, ZF, freno de mano, incorporado a la nueva escuela, llamémosle, acá cerca de la mano derecha, como para sacar la mano de la palanca de cambios y tirar el freno de mano ante un problema, cuando estábamos acostumbrados a tenerlo acá abajo del tablero, que era un freno de mano, valga. Se tiraba la palanca, después se giraba y se metía hacia adentro. Guantera, nada, muy lindo instrumental, muy lindo interior. Así que los dejo, estos espejos que trae, no sé si se ven, pero bueno, van a ser para la TSX, dado que la TSX tiene unos negros que no corresponden al modelo, los que corresponden son estos, de bracito, de color cromado, o sea, son espejos cromados, característicos de TSX. Así que bueno, nada, se va a armar con toda la originalidad posible esa coupé. Y bueno, nada, les mando un saludo. Como les cuento siempre, es un proyecto que tenemos con un amigo. Y nada, yo aporto mis conocimientos sobre Torino, mano de obra, y bueno, el resto corre por cuenta de mi amigo. Así que nada, les mando un saludo, nos vemos y como saben, nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller, en este caso desde la GR.